Bajo capas de tierra, raíces y siglos, descansa una historia olvidada por el tiempo. Lo que yace oculto entre esta selva es el legado de un pueblo que descifró el cielo, dominó el tiempo y creó uno de los universos culturales más complejos que haya existido sobre esta tierra. Ellos no solo construyeron templos, construyeron pensamiento. Medían el tiempo en ciclos cósmicos, registraban eclipses con una precisión que desconcierta a la ciencia moderna y dejaron inscripciones que apenas estamos empezando a comprender. Lo sorprendente es que todo esto lo hicieron sin la rueda, sin animales de carga o metal para tallar la piedra. Hoy te prometo un viaje al corazón de este misterio para entender no solo lo que construyeron, sino cómo pensaban, cómo sentían y por qué su eco resuena con tanta fuerza hasta nuestros días. Te quedarás hasta el final porque descubrirás que su historia no terminó, simplemente se transformó, y su sabiduría sigue viva. Este es el relato de los mayas, el eco de una civilización eterna. Quizás al escuchar esto, sientes una mezcla de asombro y frustración. Asombro ante la magnitud de su grandeza y frustración, porque la historia que a menudo nos enseñan pasa de largo por estos gigantes del pensamiento. Sientes que hay capítulos enteros de la grandeza humana que te han sido ocultados, y anhelas conectar con esa sabiduría perdida. Comprendo esa sensación, esa sed de conocer una versión más completa y profunda de nuestro pasado, una que honre la inteligencia y el espíritu de todos los pueblos de la tierra. Para entender cómo se levantó este universo de pensamiento, no podemos quedarnos en la cima de sus pirámides. Debemos descender a la tierra fértil de sus orígenes, al momento exacto en que una sola planta sagrada comenzó a cambiarlo todo. Debemos viajar en el tiempo a un mundo donde la selva no era un obstáculo, sino un lienzo, y el cielo no era un límite, sino un libro abierto. Es hora de escuchar la historia desde su comienzo. Los orígenes de la civilización maya se pierden en lo más profundo de la historia. Hace más de 3000 años, grupos nómadas comenzaron a asentarse en las regiones tropicales, siendo lo que hoy conocemos como el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Allí, rodeados por selvas densas, ríos caudalosos y una naturaleza exigente, empezaron a domesticar su entorno. El cultivo del maíz, en especial, marcó un punto de inflexión en su vida. Las primeras aldeas agrícolas del preclásico se organizaron en torno a esta planta sagrada. Surgieron chozas alineadas, espacios comunes, primeros ritos y, poco a poco, estructuras sociales más complejas. A medida que aumentaba la producción agrícola, también lo hacía la población y con ella la necesidad de nuevas formas de organización. Con esto surgieron las primeras jerarquías. Algunas familias controlaban los excedentes, los rituales y la interpretación de los ciclos naturales. Cuando hablamos de los orígenes de los mayas, tenemos que alejarnos de la idea de una civilización que apareció de repente. Fue un proceso gradual, una evolución social y espiritual. Las primeras aldeas dieron paso a centros ceremoniales y esos centros a ciudades auténticas. Alrededor del año 1000 a.C., comenzaron a surgir en las tierras bajas los primeros grandes centros urbanos. Nagbe fue una de las ciudades pioneras, pero sería el Mirador la que marcaría un antes y un después. Sus pirámides monumentales, sus plazas y su escala desafían cualquier idea preconcebida sobre las capacidades del mundo preclásico. Para entonces ya existía una élite gobernante, una arquitectura planificada y un incipiente sistema de escritura. Durante los siglos siguientes, las ciudades se multiplicaron. En vez de un imperio centralizado como el romano o el egipcio, los mayas desarrollaron una red de ciudades-estado independientes, pero culturalmente conectadas. Cada ciudad tenía su propio linaje real, sus ciclos rituales y su calendario político. Sin embargo, compartían la lengua escrita, las creencias astronómicas y los principios básicos de organización social.
Esta red se expandió como una telaraña por toda Mesoamérica y con ella surgieron nombres que hoy resuenan con poder. Cada una de estas ciudades floreció con una mezcla de poder político, religión y arte. Durante el período clásico, que va aproximadamente del 250 al 900 después de Cristo, la civilización maya alcanzó su apogeo. Fue un periodo de brillantez intelectual y artística sin precedentes en América. Las ciudades crecieron en complejidad, las inscripciones más largas y los rituales más elaborados. Uno de los aspectos más impactantes del mundo maya es la escritura. Cada ciudad documentaba su historia en piedra. Tenían nombres de reyes, fechas exactas, alianzas, guerras, y lo hacían con una precisión cronológica admirable. Era una civilización con conciencia histórica. Ellos sabían que estaban escribiendo para el futuro. Los gobernantes mayas eran más que figuras políticas, eran considerados mediadores entre el mundo terrenal y el divino. Su legitimidad no dependía solo del linaje, sino de su capacidad para mantener el orden cósmico. Ciudades como Tikal y Calakmul protagonizaron intensas rivalidades. Durante más de un siglo, estas dos potencias disputaron el control regional mediante guerras, matrimonios estratégicos y redes de alianzas. En este contexto, otras ciudades más pequeñas podían cambiar de bando, rendir tributo o ser destruidas por completo. Es fácil imaginar a los mayas como pueblos separados, pero en realidad existía una unidad cultural muy fuerte. Incluso hoy, muchas comunidades mayas hablan variantes de una misma lengua ancestral. Eso demuestra una raíz común, una conexión profunda que sobrevivió guerras, crisis políticas e incluso la llegada de los europeos. La civilización maya no se sostuvo por un emperador, sino por una red de ideas compartidas. En el mundo maya, nada era casual. Cada estrella tenía un mensaje, cada ciclo del cielo correspondía a una acción en la tierra. El universo no era un lugar inerte, era un ser vivo lleno de fuerzas invisibles, espíritus ancestrales y dioses que caminaban entre los hombres. Para los mayas, el mundo no era lineal, era cíclico. El tiempo se medía en grandes eras llamadas Bactunes, que duraban más de 394 años. Cada uno de estos ciclos tenía un propósito cósmico y estaba regido por deidades específicas. El paso del tiempo no era simplemente una sucesión de días, era un movimiento espiritual que podía abrir o cerrar portales entre los distintos niveles de existencia. Según su cosmovisión, el universo estaba dividido en 3 planos fundamentales: el cielo, el mundo de los vivos y el inframundo. Todo estaba conectado por un eje simbólico que los unía, el Waka-Chan, el árbol cósmico, a veces representado como una ceiba sagrada. Las raíces del árbol descendían al inframundo, su tronco atravesaba el mundo humano y su copa sostenía las estrellas. Los dioses mayas no eran figuras lejanas, eran presencias activas y cercanas. Algunos tenían múltiples formas, nombres y funciones. Uno de los más importantes era Itzamna, deidad creadora y patrono de los sabios, señor del cielo. También estaba Chaak, dios de la lluvia, imprescindible en una tierra donde la agricultura dependía del equilibrio hídrico. El inframundo, llamado Xibalbá, era un lugar complejo. No era necesariamente el infierno, sino un reino lleno de pruebas, oscuridad y renacimiento. El mito fundacional del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché, relata la historia de los héroes gemelos, Hunahpu e Ixbalanque, quienes descienden a Xibalbá para enfrentarse a los señores de la muerte. Allí triunfan mediante la astucia y el sacrificio para después ascender a convertirse en el sol y la luna. Este relato no era solo una historia, era una enseñanza cósmica. La oscuridad debía ser enfrentada para que renaciera la luz. La muerte era necesaria para que la vida floreciera. Los rituales eran parte esencial de esta conexión con los dioses. Había ceremonias para la siembra, para pedir lluvia, bendecir las guerras
y para consagrar reyes. Y en el corazón de estos rituales estaba la sangre. El sacrificio no era visto como violencia, sino como reciprocidad. La sangre humana o animal era la ofrenda más valiosa, pues contenía la energía vital que alimentaba a los dioses. Los gobernantes mayas, como representantes divinos, realizaban autosacrificios rituales, perforándose la lengua, las orejas o los genitales, ofrendando su propia sangre en ceremonias públicas. Los altares, los códices y las inscripciones muestran imágenes vívidas de estos actos, no como brutalidades, sino como momentos solemnes de transformación. Para los mayas, dar sangre era dar vida. No era un acto punitivo ni un espectáculo. Era una forma de activar el universo. Sin esa energía vital, los dioses no podían mantener el equilibrio cósmico. Por eso los rituales eran tan complejos y rigurosos. Se hacían en fechas exactas, en lugares precisos, con símbolos muy definidos. Nada se dejaba al azar. Los templos mayas no eran simplemente construcciones, eran representaciones físicas del cosmos. Las pirámides, con sus niveles escalonados, simbolizaban los planos del universo. En el interior de los templos, muchas veces en oscuridad total, los sacerdotes realizaban rituales acompañados de incienso, música de caracoles y tambores. Y el uso del calendario ritual, un ciclo de 260 días, que marcaba los ritmos espirituales del mundo maya. Cada día tenía un significado único, una influencia que podía ser positiva o peligrosa. Las decisiones importantes, como la elección de un gobernante o el comienzo de una guerra, debían tomarse basándose en la lectura de estos calendarios. El calendario maya es una de las creaciones más sofisticadas del pensamiento antiguo. Tenían varios calendarios funcionando al mismo tiempo, uno solar, otro ritual y otro de largo conteo. Lo impresionante es que lograron sincronizar estos sistemas de forma precisa. Algunos eventos que ellos calcularon ocurren exactamente cuando dijeron. Estamos hablando de una comprensión profunda del tiempo, muy distinta a la nuestra. En lo alto de las pirámides, entre glifos y ofrendas, vivían los dioses. Pero en la base de esas pirámides vivía el pueblo, y era ese pueblo, con sus herramientas, sus creencias y su sabiduría práctica, el que sostenía el peso de una civilización milenaria. La sociedad maya era un organismo vivo, un tejido cuidadosamente estructurado, donde cada grupo tenía una función específica. En la cúspide de la estructura social se encontraba el Kuhul Ayau, el rey sagrado, a quien no se elegía, sino que se heredaba por sangre. El Ayau no solo gobernaba, también era guía espiritual, guerrero, astrónomo y mediador entre el cielo y la tierra. Junto al rey, la nobleza cumplía funciones clave. Estaban los sacerdotes, que interpretaban el calendario, los astrónomos, que registraban el movimiento de los astros, y los guerreros de alto rango. El campesinado era la base de la economía maya. Cultivaban no solo maíz, sino también frijol, chile, aguacate, algodón y cacao en parcelas familiares llamadas milpas, una técnica milenaria eficaz y ecológicamente sostenible. El conocimiento sobre las estaciones, el suelo y los ciclos agrícolas se transmitía oralmente. En los hogares se veneraban deidades menores y espíritus protectores. Las mujeres solían ser las encargadas de mantener los altares domésticos, de cuidar el fuego ritual. La espiritualidad maya no estaba encerrada en templos, estaba en todas partes. En las ciudades, los artesanos trabajaban organizados por gremios. La justicia se aplicaba a nivel comunitario. El ocio también formaba parte de la vida. Se jugaba al Pok-Tapok, el juego de pelota sagrado que representaba el movimiento de los astros. Había danzas, música e historias contadas al anochecer. La medicina combinaba el conocimiento herbolario con prácticas rituales. Sabían cómo curar con masajes, temazcales y oraciones. Durante más de 600 años, el mundo maya clásico brilló con una intensidad pocas veces vista. Pero incluso los sistemas más sofisticados son vulnerables al desequilibrio. A finales del siglo VIII,
los signos del cambio comenzaron a emerger. Las inscripciones en piedra se interrumpieron, los templos dejaron de ser reparados, la actividad ritual pública se hizo más escasa. Algunas ciudades entraron en guerra, otras simplemente se quedaron en silencio. En las tierras bajas del sur, el colapso fue más visible. Muchas de las urbes más poderosas fueron abandonadas en cuestión de pocas generaciones. Las plazas, antes repletas de danzantes, quedaron vacías. No hubo una sola causa. Fue una tormenta perfecta, una sobreexplotación del medio ambiente, sequías prolongadas, fragmentación política, guerras entre reinos y la pérdida de legitimidad de la clase gobernante. El poder maya estaba vinculado al orden cósmico. Si los gobernantes no podían garantizar la lluvia o las cosechas, su legitimidad se venía abajo. La figura del Ayao era esencial. Cuando la población dejó de ver en él a un mediador eficaz entre lo humano y lo divino, la estructura entera se fracturó. No fue solo un colapso material, fue un colapso ideológico. La fe en el sistema, en los calendarios y en los ciclos se erosionó, y con ella, todo el modelo se desmoronó desde dentro. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó, es porque estás listo para más. Pero es importante comprender que los mayas no desaparecieron. Lo que colapsó fue una forma de organización política, no un pueblo. Muchas comunidades sobrevivieron, se trasladaron, formaron nuevas alianzas, adaptaron sus creencias y preservaron su lengua, su conocimiento y su vínculo con la tierra. En el norte de la península de Yucatán, nuevos centros como Chichén Itzá comenzaron a crecer. El mundo maya se transformó, pero no se extinguió. La idea de que los mayas desaparecieron es errónea. Ellos sobrevivieron al colapso, a la colonización, y aún hoy están aquí. Viven en comunidades que hablan lenguas mayas, practican formas de espiritualidad heredadas, consultan calendarios ancestrales y siembran el maíz como se ha hecho desde hace siglos. El colapso fue el fin de una era, no el fin de un pueblo. Hoy, más de 1000 años después, los mayas no son solo figuras talladas en piedra. Son personas vivas. Estudiar a los mayas es mirar más allá del pasado. Es entender cómo una cultura puede adaptarse sin perder su esencia. A veces escuchamos que los mayas fueron una gran civilización en pasado, pero eso no es correcto. No somos una sombra del pasado. Somos herederos activos de un conocimiento que sigue vivo. Nuestra lengua no es antigua, es hablada. Nuestros calendarios no son reliquias, siguen marcando nuestros días. La historia oficial quiso encerrarnos en los museos, pero nosotros seguimos aquí y ahora, y mientras eso exista, los mayas no serán recordados, serán reconocidos. La historia de los mayas nos enseña que las civilizaciones no mueren, se transforman. Si quieres explorar otra cultura que dominó su entorno de una manera única y cuyo legado sigue vivo, suscríbete a mi canal y entérate de más curiosidades que desafiarán todo lo que crees saber